Voy a presentar ahora al doctor Daniel Pastor, catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal y secretario de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la misma Facultad de Derecho de Buenos Aires. Codirector del Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO. Es autor y o editor de más de una docena de libros y de unos 50 trabajos de su especialidad. En su tarea científica, además de ser abogado en ejercicio de la profesión, los temas centrales son derecho penal internacional y derechos humanos, aceleración del proceso y prescripción penal, prisión preventiva, sistema penal y neurociencias, independencia judicial, reforma de la justicia, epistemología del proceso judicial del imputado, tecnología legal, entre otros temas. Estamos en tema, como ustedes pueden ver. Gracias. Doctor Pastor. Muchas gracias, Gerardo. ¿Se oye bien? Más o menos. Bueno, vamos a mejorarlo. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ante todo, agradezco mucho al profesor doctor Guillermo Lustó por esta magnífica oportunidad, este privilegio de poder hablar esta tarde frente a ustedes. Agradezco también al Instituto Interamericano para la Democracia, en la persona de su director ejecutivo, el profesor Carlos Sánchez Berzaín. Y agradezco también a los colegas que me acompañan en el panel. Voy a hablar, vinculado a estos temas, de el estado actual de crisis del Poder Judicial en la República Argentina, limitándome a la jurisdicción penal, que es mi especialidad, de una práctica que se conoce como derecho penal del enemigo. Esta es una fórmula que sintetiza el sometimiento de ciertas personas al poder de castigar del Estado sin respeto por sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales. Un poco lo que ya nos ha hablado el profesor Rosler, y Gerardo Ibáñez después nos va a dar ejemplos muy concretos de cómo funciona esto en la actualidad argentina del siglo XXI. Pero viene de antiguo, ¿no? Es una historia muy antigua. Quienes conocen las lecciones del pasado ya saben que éstas enseñan el permanente recurso que ha tenido el poder en general de utilizar al derecho penal como un arma poderosa para destruir a los rivales, especialmente los políticos. No quiero meterme mucho con el delito político, porque también es otro tema del profesor Rosler. Cicerón, que es otro tema casi exclusivo del profesor Rosler, fue uno de los primeros que creó esta expresión derecho penal del enemigo con sus famosas acusaciones contra Catilina, pero también respecto de los piratas, y por primera vez enunció allí la afirmación de que estos eran enemigos de toda la humanidad. Nace así por primera vez este concepto de delito contra la humanidad o delito de lesa humanidad, que permitía en ese trato de enemigos que los piratas, obviamente que todos vamos a coincidir que son organizaciones criminales, pudieran ser castigados por cualquiera, en cualquier lugar y también de cualquier manera, ¿no? Aquí empieza el trato sin derecho que se le aplica a estas personas. Voy muy rápidamente con esto. Continuó en la Edad Media. Todos ustedes conocen también por las lecciones de la historia lo que les pasó a los templarios, lo que les pasó a los herejes, lo que les pasó a las brujas, lo que les pasó a las mujeres en general, lo que les pasó a los judíos. Generalmente todo sobre la base de acusaciones penales y juicios simulados. En la modernidad le tocó a los reyes, como al ciudadano Luis Capeto en Francia, y a otros enemigos políticos. Y el siglo XX no ha sido una excepción. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial,
tanto Stalin en la Unión Soviética en sus purgas judiciales como el propio Hitler en Alemania, siguieron con estas farsas judiciales para destruir enemigos con cierto prestigio, porque el asesinato es una cosa, la condena derivada de un juicio que aparentemente se rigió por el derecho y fue justo, es otra cosa, da cierto prestigio. Después, como de la Segunda Guerra, como decía con el ejemplo de Carl Schmitt, Andrés, fueron los propios nazis los que recibieron este tratamiento en los juicios de Nuremberg, y con el correr de las décadas, desde entonces hasta hoy en día, los nuevos enemigos, para ser tratados sin todas las garantías y derechos fundamentales del proceso judicial, han sido los narcotraficantes, los terroristas, en Latinoamérica los autores de crímenes de Estado, sean crímenes contra la humanidad, en el ejemplo de Argentina, los crímenes sucedidos durante la última dictadura, y ya en este siglo también la criminalidad de corrupción, ¿no? Crímenes gubernamentales contra el patrimonio del pueblo. En materia teórica, además de Carl Schmitt, ya mencionado por el profesor Rosler, ya en este siglo otro autor alemán, Günther Jacobs, ha tratado de justificar con razones por qué los enemigos, en el caso del terrorista, tenían que ser tratados con un sistema especial diferente del derecho penal de los ciudadanos. De modo que lo que podemos ver hasta aquí es que cada época tuvo su enemigo para ser tratado con un derecho especial, paralelo, y que en cada época hubo mucha aceptación para este tratamiento especial, excepcional, fuera de las reglas del derecho para estas personas. Por supuesto que a nosotros también nos pasa, si por razones anacrónicas pensamos en la persecución de herejes, en la persecución de brujas, de mujeres, de judíos, no vamos a estar de acuerdo bajo ningún punto de vista, ni con el derecho especial ni con el derecho normal. Pero cuando pensamos en los enemigos que reciben ese trato excepcional hoy en día, empezamos a notar intuitivamente cierta aceptación, porque son genocidas, porque son terroristas o porque son corruptos. Allí es donde podemos cometer algún tipo de error, porque la democracia moderna en realidad considera que ese poder de castigar es algo necesario, obviamente, pero es muy peligroso. Y por eso lo limita drásticamente, como decía Rosler, se trate de quien se trate, el sospechoso de haber cometido un delito. La Ilustración, fíjense ustedes, pensó primero, sobre todo, cómo limitar el poder penal que tenían los estados absolutistas. Y a partir de esa idea de cómo construir los límites al poder penal, surgió toda la estructura de cómo controlar en general los límites al poder. Si ustedes ven la Carta Magna inglesa, si ustedes ven la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, lo que más van a ver allí son garantías para quien está enjuiciado penalmente. Quizás los derechos políticos se mencionan en 2 o 3 artículos, pero los derechos que tiene frente al poder penal el ciudadano llenan esos catálogos de derechos fundamentales. Hay, por ejemplo, una relectura al respecto de Montesquieu hecha por un profesor de filosofía del derecho italiano, Dario Hipólito, sobre los problemas penales, que se llama precisamente el poder de castigar y el espíritu del garantismo, que es una actualización del pensamiento garantista de Montesquieu, que señala esta idea, que al luchar el pensamiento ilustrado para proteger la libertad de las personas frente a las acusaciones penales, estaba protegiendo la libertad de las personas frente a todo acto de poder. Porque la libertad es la base de nuestra democracia, es el vehículo que nos permite gozar de todos los demás derechos, desde la propiedad a la felicidad. Sin libertad esto no es posible, no podemos desarrollarnos, no podemos conseguir el bienestar si no somos libres, y sin libertad tampoco tenemos democracia. Por eso es el principal bien de las personas a tutelar. Y la libertad nunca se ve más restringida que con las acusaciones penales, especialmente cuando son sometidas a juicios arbitrarios y abusivos. Por eso un profesor de la Universidad de Múnich, Klaus Roxin, siempre decía que si uno no conoce un país y quiere darse cuenta de qué calidad es su democracia, mejor que mirar cómo funcionan las instituciones políticas o leer su constitución, es mirar cómo hacen los procesos penales. Y ahí uno se da cuenta qué calidad de democracia
tiene ese Estado, y esto permite ver la importancia que tiene el tratamiento que una sociedad le da a sus procesos penales. Porque el poder de castigar no es solo peligroso, como la energía nuclear, por las consecuencias que aplica, sino porque lo aplicamos seres humanos. El poder de castigar habilita a unas personas para castigar a otras personas. Y esas personas que castigan a los supuestos criminales somos personas de carne y hueso, que tenemos las mismas falencias, prejuicios, preconceptos y miserias, desviaciones que tienen todos los demás. Por eso esto tiene que ser drásticamente controlado. El poder de castigar solo va a ser legítimo si los límites que se impone a ese poder, a esas personas que pueden juzgar y condenar a otro, son interpretados, Rosler, como infranqueables. Con lo cual mucha interpretación no hay entonces. Tienen que ser absolutos. Otro profesor italiano de teoría del derecho, Luigi Ferraioli, sostiene que estos principios de garantía de los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal no se pueden flexibilizar en ningún caso. Se pueden quebrar, con lo cual se terminó el derecho. Se pueden violar, con lo cual son lesiones del derecho, pero no se pueden relativizar. Algo así como lo que decía el presidente Kennedy cuando empezaban a mandar tropas a Vietnam, que eso era como entregarse a la bebida, que uno, bueno, los que como yo somos un poco alcohólicos lo sabemos bien, uno comienza, sabe cómo comienza, pero no sabe cuándo termina. Bueno, relativizar los principios de protección del derecho penal para algún imputado muy desagradable, porque es un genocidio o es un gran corrupto, es el comienzo y después terminamos también con el autor de un hurto sin respetarle ninguno de sus derechos. Vinculado a otra afirmación que hizo el profesor Rosler, otro profesor alemán de la Universidad de Frankfurt, Winfried Hassemer, decía respecto de esto que una sociedad se desprecia a sí misma si no está dispuesta a respetar los límites que ella misma se autoimpuso al ejercicio de los poderes. Y cerraba esta afirmación diciendo, por muy grande que sea la ganancia que ofrezca el violarlos, nos tenemos que mantener dentro de esos límites. Esto supone todo un desafío para el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, y vamos a nuestro tema de hoy, ¿no?, la crisis del Poder Judicial en la Argentina, está en una posición muy complicada. Es un poder necesario, pero también es un problema porque tiene que ejercerse por unas personas contra otras personas. Es tercero entre las partes, acusador y acusado, demandante y demandado. Es tercero también, pobrecito, entre los poderes del Estado, entre el legislativo y el ejecutivo. Por eso un autor español, Andrés Ibáñez, dice que en realidad es siempre un tercero en discordia, siempre está en problemas. Porque el Poder Judicial, entonces, según una antigua ponderación, tiene en nuestra materia que castigar los crímenes sin violar los derechos y las garantías del acusado. Ahí está su dificultad, enfrentándose también a los demás sujetos políticos para quienes es muy molesto porque es el último control de la legalidad de los actos públicos. Llegando al problema en Argentina, y ya con esto voy terminando, tenemos quizás un medio siglo de experiencia, algo ha dicho ya el profesor Rosler, Gerardo Ibáñez después nos va a ejemplificar detalladamente varios problemas, con la realización de procesos judiciales en materia penal que no respetan los derechos fundamentales y las garantías judiciales de los imputados. Crímenes cometidos durante la dictadura de 1976-1983 son un ejemplo, tratados solamente en el siglo XXI. Los delitos de corrupción del gobierno que gobernó Argentina entre el año 2003 y el año 2015 son otros ejemplos. Son hechos graves, todos los vamos a coincidir en eso, pero que no son tratados con las reglas del Estado de Derecho. En ambos casos, lo primero que uno nota es que en el momento de comisión de los hechos y un poco después, los hechos estaban en la impunidad. El Poder Judicial no los investigaba, no los juzgaba, no los castigaba. Y cuando empiezan a perder poder los presuntos autores de estos hechos, el cambio es radical. La persecución a partir de ese momento es realizada sin ningún respeto por los derechos fundamentales de estas personas. Aparecen así
dos formas del derecho penal del enemigo, distintas, pero que en la práctica actúan con las mismas características. Por ejemplo, las personas son detenidas en prisiones que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por los derechos humanos para que no sea una aplicación de una pena inhumana, cruel y degradante. Las detenciones preventivas son ordenadas sin ninguna justificación y prorrogadas por años sin ningún tipo de límites. En consecuencia, los juicios tampoco se realizan dentro de tiempos razonables, tienen delaciones indebidas, no se aplica nada parecido a un speedy trial. No hay realmente una posibilidad para los defensores de ejercer una defensa eficaz y real que sea escuchada por los jueces. Esto llega hasta el punto que yo en la última clase, cuando examino a mis alumnos en la facultad, los llevo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene un edificio neoclásico muy bonito y halls y pasillos llenos de estatuas. Yo los llevo a resolver el último caso ante las estatuas. Que le hablen, el alumno tiene que resolver el caso, no hablándole al profesor, sino hablándole a la estatua, porque lo estoy entrenando para ser abogado. Y el día que salga y le hable a los jueces, le van a dar la misma atención a lo que diga como aplicación del derecho y las pruebas de los casos. Es tragicómico, pero es real. Bueno, las imputaciones son expresisas y se terminan dictando, obviamente, condenas sin pruebas que tampoco en la etapa de recurso reciben las quejas de los abogados por los tribunales superiores, ningún tipo de atención. Por lo tanto, como les decía, cambia el enemigo, pero no el derecho penal del enemigo. Tal vez un gobierno que hoy está terminando posiblemente su gestión lo sufra en el futuro. Esta es la parte, digamos, negativa. La parte positiva es que creo que podemos estar viviendo lo que se llama un momento Beccaria, ¿no? Beccaria fue, de alguna manera, el fundador del derecho penal garantista en la segunda mitad del siglo XVIII, con su pequeñísimo pero maravilloso libro de los delitos y de las víctimas, que fundó un poco la ilustración penal, la necesidad de establecer estos límites drásticos al poder de castigar del Estado. Hoy podemos estar, de alguna manera, en una situación parecida, de la cual podemos salir si se produce una regeneración a partir de esas ideas de la cultura democrática, no tanto de las normas, sino que las personas comiencen a comportarse en el ejercicio del poder, especialmente en el ejercicio del poder punitivo, pero no solo jueces y fiscales, respetando esos límites que tiene que tener el derecho punitivo, para que el Poder Judicial se coloque otra vez en una posición de tercero realmente independiente de los demás poderes, incluso los que no son públicos, e imparcial respecto de las partes que están litigando en el juicio, sometido solo, nada más sencillo que eso, a la ley y a la prueba. Se habla hoy ya en el mundo, por eso, de una nueva ilustración, la necesidad de una nueva ilustración. Por ejemplo, hay una obra que tiene ese nombre, Nueva Ilustración Radical, de una profesora de filosofía de la Universidad de Zaragoza, Marina Garcés. Es un pequeño libro también, quizás como el de Beccaria, pero muy interesante, de estos años. Y para esto, lo que se necesita, para esta regeneración, como les decía, es que todas las fuerzas sociales abandonen la utilización del poder de castigar como una herramienta de la lucha política y también de la lucha de los negocios, para reservarla exclusivamente para la decisión de esas controversias conforme a la legislación y a las pruebas, fuera de toda influencia respecto de los partidos políticos, de las empresas y especialmente de los medios de comunicación masiva. Muchísimas gracias por su atención.